Buenos días, señor. Buenos días. Vamos bien, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, señor. Y bienvenidas. Vamos a comenzar con lo que es la lectura mecánica, ¿verdad? ¿Quién nos quiere ayudar? Con el refugio de Mariana, por favor. Nos habíamos quedado. No, señor. Gracias, Emilio. ¿Qué capítulo nos habíamos quedado? Nos quedamos en el capítulo 7. Vaya, gracias. Uy, qué rápido vamos, ¿verdad? Vaya, gracias. Sí. La ruidosa alarma sonó. Hoy sería el primer día de Mariana en el comedor de ancianos. Era una obra de caridad por parte del colegio y las alumnas de los últimos años se encargaban de administrarla. Tenían que organizar todo para conseguir servicios médicos, la comida e incluso para dar asistencia espiritual. No sabía cómo le iría, si estaría en algún grupo o simplemente acompañaría a sus compañeras. Mariana le contó a medias a Alejandra cómo había terminado con los dos reportes en un mismo día. Cada vez soportaban menos a las monjas, especialmente a Sor Teresa. Habían crecido juntas, las habían visto avanzar en sus grados dentro de la congregación y cómo cambiaban de un hábito a otro, de inspirante a novicia, de novicia a Sor. Eso hace más difícil entender por qué las regañan todo el tiempo. Sería un día diferente, eso sin duda. Con todo lo que había pasado con Ale, se olvidó de contestarle a Andrés. Sí, sería más lindo poder vernos algún día. Tal vez ir al cine o algo así. Decía el mensaje de Andrés, que no había respondido. Se puso muy feliz al leerlo, pero no sabía cuándo podría tener su primera cita. Cómo se supone que debería de pedir permiso o qué les diría a sus papás.
Bueno, antes tendría que quedar en algo con Andrés y por ahora tocaba esconder el celular, ir al rezo, luego a clases y acoplarse al servicio en el comedor. Durante el receso fue a buscar a Sor Elena para que le diera las instrucciones y una cartita para subir al microbús que las conduciría al comedor e integrarse al grupo de asistencia espiritual. Va, muy bien, gracias. Ayúdeme Alonso, por favor, sigamos. Y después Diego Xavier, también. Yo le quería hacer una pregunta, que si en la obra ya llegaron al clímax, pero de toda la obra. No, todavía no. Bueno. Pensé que ya habían llegado. No, todavía no. Como vamos leyendo despacio, ¿verdad? Va, entonces, ayúdeme Diego Xavier, por favor. ¿Qué página, señor? Después Gerardo. Estamos en la página 34. Justo donde comienza el segundo párrafo, donde dice, Mariana no entendía muy bien lo que haría en este grupo. Mariana no entendía muy bien lo que haría en ese grupo. Asistencia espiritual, asistencia espiritual. Lo repetía varias veces en su cabeza sin encontrar un rumbo. Llegada la hora, tímidamente buscó el microbús. Estaba al final de las canchas de básquetbol, como era costumbre. Las acompañaría una monja. Mariana se sintió aliviada al ver que no sería Sor Teresa. 20 minutos después había llegado al comedor. Estaba pintado de color amarillo, amarillo pollito. Adentro estaban otras monjas cocinando. Las chicas rápidamente bajaban cajas del busito llenas de medicina, Biblias y libros, cuadernos para pintar, juegos de lotería, costales de arroz, frijol y verduras, cepillos de dientes y jabones. Entregaban los víveres a las cocineras, las cosas de higiene personal a los ancianos y empezaban a jugar con ellos. Lotería, memoria, tal vez algún baile. Terminamos ahí la página, por favor. Diego. Ok, sí. Mariana estaba fascinada viéndolo todo. Era la primera vez que salía así, sin sus papás o sin algún adulto de confianza. La puerta del comedor estaba abierta, seguía llegando más ancianos para poder almorzar. Va, muy bien, gracias. Siga Gerardo y después Isabela, por favor. Ya con los puntos. De pronto, al ver hacia la calle, se dio cuenta de que la iglesia que estaba enfrente del comedor era la misma a la que asistía su abuela Tina. Muchas veces Mariana acompañó a su abuelita a misa cuando pasaba con ella los fines de semana y para las vacaciones. Ya había notado que las casas de sus familiares eran muy distintas. Los abuelos paternos se acababan de mudar a un nuevo apartamento, con gimnasio y salón de convivencia en el edificio. Empezó a recordar y a notar todas las diferencias de cómo hablaba su abuela Tina. Hasta lo que comía, pensándolo bien, tenía varias dudas que resolver. Pero ahora mismo lo importante era ver en qué podía ayudar en el comedor. Pidió a una amiga que le explicara cómo estaban ordenando las cosas para ayudar a terminar de bajar las cajas y colocarlas en su lugar. Así lo hizo, empezó a entender cómo funcionaba todo. Asistencia espiritual. Pensó de nuevo, ¿qué se supone que debería hacer como asistente espiritual? Decidió volver a preguntar. El grupo de asistente espiritual era el encargado de acompañar de vez en cuando a misa, hablar con el párroco para hacer confesiones y lo más importante, platicar con los ancianos, preguntarles cómo están, cómo se sienten. Le dio mucha pena intentar dirigir alguna actividad, pero se sentó a la mesa para jugar lotería. Los ancianos eran todos muy amables, aunque tenían mucha tristeza guardada en los ojos.
De repente, el señor que estaba sentado frente a ella le preguntó su nombre y también dijo estar extrañado, ya que no la había visto antes en el comedor. Me llamo Mariana, le dijo, pero no sabía cómo explicar que estaba allí por castigo. No quería que pensara que era un castigo para ella tener que platicarle. Ignoró la explicación de por qué estaba allí y contestó con una pregunta. ¿Y usted cómo se llama? ¿Qué hace acá? Va, muy bien. Gracias, Gerardo. Isabela, continuemos, por favor. Aquí sí. Me llamo Anselmo y estoy aquí porque quiero comer. Pero si miramos un poco hacia atrás, llegué aquí después de haber trabajado toda mi vida en un circo. Hice de todo. Llegué siendo un niño, empecé limpiando, recorrí el país entero, incluso salimos un par de veces a otros lugares. Durante una gira conocí a la que después sería mi acompañante para toda la vida. Era la nueva contorsionista. Poco a poco me empezó a enseñar hasta que yo también me volví parte del espectáculo. Incluso teníamos una presentación. Vale, sí. Vemos en este caso que estamos viendo otra parte bien importante de lo que es la historia, porque estamos conociendo otra parte de la familia de Mariana. ¿A quién estamos conociendo? Anselmo. No, pero Anselmo no A es su abuelita. Ajá, muy bien, a la abuelita Tina. ¿Y esta abuelita dice materna o paterna? Creo que sí lo dice, ¿verdad? Materna, porque dice que los abuelos paternos. Ajá, son los que se acaban de cambiar, edificio, exacto. Ajá. Sí, vamos bien. Espera que nos vayamos viendo, vayamos bien. Ahora, estamos conociendo a un personaje, digámoslo así, quiero ver, teníamos los protagónicos, los antagónicos y los, ¿cómo se llamaban la otra clasificación? Complementario. Muy bien, los complementarios. En este caso estamos viendo, pues, este personaje que le va a dar un empuje a la historia. Y estamos conociendo sobre este personaje. ¿A qué se dedicaba don Anselmo? Dice, cuando trabajaba. Trabajaba en un circo. Trabajar en un circo. Trabajaba en un Y su circo. esposa también. Sí, muy bien, muy bien. Y ahí vamos conociendo un poquito. Vale. Entonces, vamos a ver quién más iba a leer. Los que me habían levantado la mano. Yo. Vale, por favor, gracias. ¿Qué página, señor? 38. Donde dice. En unos minutos, don Anselmo. Ya. Va, gracias, Rigo. En unos minutos, don Anselmo había resumido su vida entera. Mariana nunca había escuchado una historia similar. Ni siquiera pensó que alguna vez fuera a platicar con alguien como él. ¿Qué podía decir después de escuchar esta historia? Asistencia espiritual, recordó. Sí, asistencia espiritual era también preguntar cómo estaba, cómo se sentía. Asistencia también era escuchar. Era buena escuchando. Ahora quería aprender a encontrar las palabras correctas que le permitieran acompañar un poco más. Las demás empezaron a pasar los platos de comida y Mariana las siguió. Pasaron la bebida y los cubiertos. Hicieron una oración y almorzaron. Se sentía como estar en familia. La chica pensaba que tal vez muchas cosas en el colegio no funcionaban como debieran y que tampoco servía de mucho recibir regaños por cualquier cosa. Pero estando en el comedor y al ver que todo lo que pasaba allí era gracias a las alumnas y a un par de monjas que apoyaban, se sintió en el lugar correcto. No era un castigo estar allí, era un regalo. Había hecho un nuevo amigo, podía ayudar a ordenar cosas mientras las más grandes se encargaban de cuidar de la salud de los ancianos. El acompañamiento espiritual era escuchar a alguien contar sobre su vida, sus emociones y esperanzas. Al principio se sintió muy confundida, pero entendió que únicamente debía ser más humana y menos egoísta. Los problemas que tenían empezaron cada vez a verse más chiquitos. Regresaron al colegio para recibir el último periodo de clases y para ponerse al día. Mariana pensó que le gustaría seguir llegando al comedor, aun si Sor Elena no se lo ordenara. Vale, muy bien. Al subirse...
Perdón. Alonso nos iba a ayudar a leer. Sí. Vale, por favor, sigamos. Gracias. Al subirse al bus, Mariana pensó en todas las veces en las que había pasado cerca del comedor de ancianos para visitar a su abuela Tina, y en cómo nunca se dio cuenta de la existencia de ese lugar. Hasta ese momento entendió muchas de las diferencias entre las casas de sus abuelos. Mientras unos vivían en un apartamento, en un edificio gris pero brillante, con verde ficción y fuentes de agua hechas de mármol, su abuela Tina tenía su casa cerca del comedor y asistía a la misma iglesia a la que iban los ancianos del comedor. Muchas veces su abuela Tina hablaba de la experiencia de dejar su pueblo para venirse a la ciudad a estudiar y a trabajar, porque no había educación media y tampoco trabajo. Hablaba de cómo era vivir en un lugar ajeno en el que todo se movía más rápido y con mayor violencia. Todas las veces en las que al regresar a casa, también contaba que su esposo, don Carlos, había decidido regresar a la provincia huyendo de un trauma, viviendo en la calle. Mariana nunca supo muy bien qué sucedió, pero desde entonces su abuelita se había vuelto un poco más triste. Iba pensando en muchas cosas. Se sentía como cambiar de país en 30 minutos. Las casas, los carros, los parques, las iglesias, los centros comerciales, todos eran diferentes solo con cambiar de zona. ¿Qué otras cosas no había notado aún? Se sentía como si parte de su vida hubiera transcurrido, estando ciega ante la mitad del mundo. La abuelita Tina siempre había sido su abuelita favorita, pero cuando ha ignorado sobre una de las personas más importantes de su vida, Mariana estuvo callada durante todo el camino de regreso a su casa ese día. Sabía que tenía que hablar más, pero algo no se lo permitía. Siempre se había llevado bien con su mamá, pero desde hace un tiempo le era muy difícil comunicarse con ella. La quería, es cierto, pero sencillamente a veces no la soportaba. Alejandra tenía suficientes problemas como para atormentarla con más cosas y con Andrés no hablaba tanto como para contarle lo que pensaba. ¿Vale? Muy bien, gracias. ¿Qué estamos observando en este caso en Mariana en cuanto a su forma de ver las cosas, su comportamiento? ¿Cómo la vemos como personaje? Un poco más rebelde, ¿no? Como un poco, No sé. ¿cómo puedo decirle? Creo que es por la etapa que pasan todos los... creo que se comporta así por la etapa de la pubertad. Sí, ¿verdad? No sé. La etapa que todos pasamos, que en algún momento... Que en esa etapa les cuesta comunicarse con sus papás, contarles sus emociones. Sí, nos cuesta, correcto, aunque a veces nos cuesta a nosotros mismos identificarlo, ¿verdad? Pero sí estamos viendo un cambio en el personaje, inclusive referente a su abuela, porque ella dice que tiene que hablar más, que tiene que prestar más atención a todo y a todo, ¿verdad? Está dando cuenta de que en este caso este asilo, pues tienen una vida. Es que está madurando. Sí, está viendo que todo es alrededor, ¿verdad? Las complicaciones que puede tener, porque ella, gracias a Dios, tiene cerca a su abuelita, dice, ¿verdad? Comparando, sí. Muy bien, comparando la situación con todos estos abuelitos que están en el asilo, que no están cerca de su familia. Entonces, ya vemos un personaje que está cambiando, muy bien, por ahí lo dijeron ustedes, que está madurando de acuerdo a las diferentes situaciones que la rodean, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo dentro de esto, pues, cómo ella va reaccionando. Va, muy bien. Vamos a continuar entonces hablando. Dijimos que hoy íbamos a hablar del cuento de terror. Vamos a terminar de lo que es el cuento maravilloso. Pero primero vamos a ver un poquito lo que es
el contenido socioemocional. Voy a agrandar más la imagen para verla un poquito mejor. Dice, lo más lindo de la vida es que cada quien a su manera es puro arte. ¿Qué piensan de esa frase? En realidad dice la verdad porque aunque a veces seamos de diferentes razas, sexo o diferentes actitudes y valores, siempre cada uno de nosotros es especial. Y yo, ajá, correcto, muchas gracias. O sea, tú eres arte. ¿Por qué seremos cada uno de nosotros arte? Así como acaba de compartir Rigo, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, ajá. ¿Por qué nosotros somos arte? Sí, de cada manera el arte, porque el arte es único, cada pintor decide cómo va a ser su pintura. Igual cada persona lo ve de distintas maneras, igual que puede expresar los sentimientos del pintor al momento de pintar. Entonces para cada quien puede ser diferente cosa. Muy bien. Y aquí, ¿verdad? Esta gama de colores. Así como... Sí, perdón, continúe. No, de que así como las pinturas, cada quien es único y nunca podrá ser alguien igual como las pinturas, a menos de que sea imitado o calcado. Correcto. Pero es bien curiosa, ahorita que mencionó eso, Isabela, las imitaciones, ¿verdad? O sea, realmente tratan de que aquello sea perfecto, pero nunca logran ese 100%, ¿verdad? Porque definitivamente es muy, muy diferente. Vaya, aquí voy a dejar esto, lo que son las características del cuento de terror, pero vamos a ver, perdón, iba a comentar algo, Dana, me interrumpí, creo. Así que cuando imitas alguna obra o no sé, imitas algo, no tenés que tratar que sea exactamente igual, sino que tenés que tratar de hacerlo tuyo y darle tu propio toque. Sí, correcto. Ahí es donde le vamos a dar eso, ¿verdad? Ese toque personal. Que tenés que darle tu originalidad, no solo copiarla y ya. Sí, sí, realmente somos muy, muy diferentes. O sea, inclusive entre hermanos, ¿verdad? Y esas diferencias no solo físicas, sino que también en cuanto a carácter, o sea, todos somos diferentes. Por eso somos arte. Así que muchísimas gracias ahí por los que participaron. Vale. Estamos en su libro de texto en la página 16 y estamos recordando esto, lo que eran los elementos y las características, ¿verdad? Y esto lo lográbamos aplicar a través de lo que era el cuento de la sirenita. Entonces, tenemos los máximos representantes de los cuentos maravillosos que tenemos a los hermanos Grimm, ahí en la página 16, Charles Perrault y Hans Christian Andersen, que son de los más conocidos cuentistas de esta parte de lo que son los cuentos maravillosos. Según el audio que nosotros escuchamos el día de ayer, cambia la historia de la sirenita que usualmente tal vez usted conoce. ¿Sintió que cambió algo o era idéntico? Sí, señor. Me gustó más esta historia, la que escuchamos. A mí también. Cambió el rumbo de las Es muy distinta la película infantil. Sí, la película infantil que es muy distinta. Ajá. Sí, mucho final feliz. Sí, ¿verdad? Cambia mucho. Un final medio feliz, señor. Sí, pero depende del punto de vista que lo veamos. Sí, claro. Entre comillas es más realista, porque pues murió por amor y bueno, pues ella misma se quiso morir. Ella optó, ¿verdad? Muy bien, por esa situación. Pero ahí dentro de todo eso está lo fantástico, ¿verdad? Porque las hermanas le habían dado el puñal y ahí es donde vemos la otra parte, ¿verdad? Ella no actuó. La poción. Ajá, pero cabal. Pero le habían dado un puñal, ¿verdad? Porque las hermanas dice que habían vendido su cabellera a la bruja y que esta les había dado un puñal.
y que si con ese puñal ella asesinaba al príncipe, pues entonces ella iba a recuperar su aleta. ¿Sí se recuerdan de eso? Sí, tuvo la oportunidad y no lo hizo. Ajá, es que a eso vamos, ¿verdad? La parte también que ella pues decide y no es egoísta, ¿verdad? No vas a ¿cómo decirles? En este caso, que su felicidad sea, en este caso, el daño para alguien, ¿verdad? No lo logra ella concebir, entonces no lo realiza. Y ahí vamos viendo muchas situaciones importantes, ¿verdad? Vaya, antes de continuar, vamos a ver, que yo les añadí un recurso, el cuento de terror. Vamos a ver si me lo carga ahorita. Vaya. Ahí va. Vale, aquí vamos a hablar ya directamente. Eso ahí está, ¿verdad? En la plataforma Santillana, entre los recursos que yo les estoy sugiriendo. Aquí vemos una imagen de un cuervo. Ya lo que hemos leído a Edgar Allan Poe, también podemos recordar un poco. Dice en este caso que el terror es el sentimiento más intenso de miedo. Es capaz de distorsionar el pensamiento racional, generar sudoración fría. A eso no hablamos, ¿verdad? De los efectos físicos que produce, parálisis de los músculos y hasta la muerte debido a un paro cardíaco. A veces hay películas que dicen, ¿verdad? O nos advierten de que hay escenas muy fuertes y que tiene que ver con las personas que somos muy sensibles. Un cuento de terror es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el receptor, para lo cual se vale de historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres humanos. La muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales, entre otros. Y aquí vemos lo que están las características, ¿verdad? La intensidad del clima o ambiente que genera cierto temor, por ejemplo, pasajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales. Esta parte se ve mucho en la familia Buldarak, porque ahí se ve la parte del bosque, ¿verdad? Que está lejos y que al entrar ahí, pues eso es completamente oscuro. Personajes que asustan o que son fascinantes, entre extraños, extranjeros, ¿verdad? Mucho misterio, muchachas en peligro o apuros. Aquí dentro de los personajes que asustan, quiero ver de los que hemos leído, bueno, ya un momento en que sí, ¿verdad? Los ladrones de cadáveres, por ejemplo, ahí usted se queda, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Y los elementos sobrenaturales, que estos sí, ¿verdad? Pueden aparecer o ser solamente sugeridos. Ahí vamos a ver de lo que es, pues, capaz, ¿verdad? Cada uno de nosotros de soportar. Y aquí tenemos entonces, dice, elige los enunciados que tengan relación con el cuento de terror. Vamos a ver si nos recordamos de alguno. Veamos el 1. Dice que el terror bloquea a la persona para que no pueda pensar de forma racional. Genera sudoración fría, parálisis de los músculos. ¿Podríamos decir que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Me equivoqué, pero llevamos bien. Ajá. Vale. Los temas que predominan son las convenciones sociales y los conflictos que provocan en los individuos. ¿Los temas? No, ¿verdad? No. Vale. El cuento de terror intenta generar sentimientos de miedo en el lector o lectora. Sí, ese, de hecho ese es el fin. Ay, no me va a agarrar. Vaya, pero ahí está, para que usted lo vea. Tendríamos estaba el 5, cabal el 7 y el 8. Vale, y adelante. Vamos a avanzar entonces con lo otro, perdón. Vamos a ver el... Ganamos, ¿no? Sí, hasta a mí me asustó. Entonces vamos a ver
de lo que son los cuentos del terror, características. Aquí ya prácticamente es el resumen, ¿verdad? Es el esquema para que usted, esto está en la guía, lo pueda tener. Ahí estaríamos en la página 46 y 47. Dentro de esas características hemos dicho que son relatos breves, donde va a aparecer los elementos sobrenaturales o inexplicables. El terror que puede ser físico, aquí es donde entraría entonces esos cambios, ¿verdad? Que nos da hasta escalofrío, dependiendo, ¿verdad? El psicológico, que vendría a ser ese miedo, y el sobrenatural. Aquí, bueno, que va a entrar también dentro de lo que es el terror en sí, ¿verdad? Este es el terror. Ahora, el hilo temático. Los cuentos de terror van a tener una sola historia y de ahí no se va a salir. Por ejemplo, cuando leímos El gato negro, toda la historia gira en torno a este animalito, ¿verdad? Al gato negro. Y a lo que pasa en la familia. Exacto, cómo afecta, ¿verdad? Las reacciones del narrador. No se sale del tema. No mezcla otro tema. Muy bien. Cuando leímos, por ejemplo, el de la mosca. Todo era en torno a de la muerte. El caso del asesinato o la muerte de Robert era, ¿verdad? Era Bob. Ajá, de Robert. Y que la relación que tenía con este animalito, ¿verdad? Con la mosca. De cuando leímos los pájaros, por ejemplo, también, ¿verdad? O sea, el mismo eje temático, que es ese hilo temático se le llama. O sea, no va a utilizar otra historia, porque si se hace, o sea, el peligro que se da es que dejaría de ser un cuento de terror porque estaríamos mezclando. Vale, por ejemplo, ¿ustedes han visto esas películas, alguna película de Drácula? No. Sí, señor. No, es solo, Yo sí, Solo Hotel Transilvania, dice, quiero ver, no, pero Hotel Transilvania no se apega, vale, pero usted ha tenido la oportunidad de ver una de No, yo no he visto una película Yo de solo Drácula así en la vida he real. visto la de Van Helsing. De Van Helsing. Ah, sí, cazador de La que sale Drácula. de monstruos o de vampiros, creo que dice. Ajá, vale, pues bien, entonces. Creo que es de vampiros. Yo iba a ver una de Frankenstein, pero al final no, porque no sé, no. Mejor no, porque mi hermanito estaba ahí, pues. Sí, ¿verdad? No puede ser. Aunque, ajá, el problema es que mucho. He visto así como Drácula, Hansel y Gretel, y Cazadores de Brujas y Cazadores de Demonios. De ahí, no sé. Sí, el cazador de demonios he visto yo también. Yo no he visto ninguna película de terror porque soy bien miedosa. A ver, pero la de soy... Yo quisiera somos varios, no se preocupen, no se que voy a preocupen. terminar mal, señor. Somos miedosos, dice. Por eso es bueno verlas en el día, ¿verdad? No las vamos a ver en la noche. Vale, porque les pregunto. Sí, señor, porque después no me quiero despegar del sillón. Exacto. Si las vemos en la noche, señor, ya no nos vamos a dormir. dormir. No, señor, ni en el día. Vale. Señor, Diga. yo no me he visto varias películas porque antes me daba miedo, pero ahora ya no. Ya no, ¿verdad? Después que leímos los cuentos ya no nos da miedo, ¿verdad? Muy bien, va, entonces. En la noche se siente que van a llegar a jalarte los pies. La sábana al menos, no los pies. En la noche me dan ataques de ansiedad. Sí, eso sí, cada quien se conoce, entonces uno sabe su límite. Yo siempre veía, siempre cuando veía películas de terror, a menos un pedazo, en las cortinas veía un ojo gigante que me veía. Ya se imaginaba que estaba adentro de la película. Sí, yo veo películas de miedo en la madrugada. Qué valiente, la felicito, pero yo no me atrevo. Vale. Entonces, los temas que están presentes puede ser enfermedad, muerte, pesadillas, y aquí va, ¿verdad? Hechos sobrenaturales y fantásticos, que esto se va con lo que es ese hilo temático, una sola historia. Entonces, yo creo que uno de los máximos representantes actuales de todas estos son cuentos de terror, pero de las novelas de terror estamos hablando de Stephen King, ¿verdad? El que escribe eso, El payaso. Entonces,
todas estas historias van a respetar estos temas y no se van a salir de este hilo temático, porque no pueden, si no se pierde sentido, no vamos a estar mezclando Drácula, por ejemplo, con el payaso eso, con, dígame otro personaje de terror, con el gato negro. Entonces no puede, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, dentro de esto también está ese clima de incertidumbre, temor y angustia, porque es lo que va a generar ese terror, ¿sí? Entonces, todo esto vienen a ser realmente características. Los personajes pueden ser, en este caso, humanos y seres sobrenaturales, ¿verdad? Pero ya esos seres sobrenaturales, fíjense que todos los cuentos que nosotros leímos en sí no parecen fantasmas. ¿Por qué creen que no parecen fantasmas? Porque eso ya sería muy cliché. Muy cliché, ajá. Pero hay una razón de peso. Punto de vista. Porque los fantasmas son muy comunes y no daría tanto terror. Porque hay una obra donde están solo los relatos de fantasmas, y usted nos dijo. Ajá, vaya, ahí vamos. Ya tocó ahí el punto, Dan. Porque si yo mezclo en cualquiera de esos cuentos, yo no, el autor mezcla en cualquiera de esos cuentos que son fantasmas, ya pierde el hilo temático. Entonces ya realmente la historia ya no sería enfocada a cada uno de los temas de los títulos de los cuentos que hemos leído, sino que tendrían que ser ya enfocadas a lo que son fantasmagóricos. En los relatos. Entonces ahí hay uno que se llama, por ejemplo, el fantasma de Cattenberg. Y es en Inglaterra que se desarrolla la historia. Realmente no tiene terror, pero el cuento es de fantasmas, es de Oscar Wilde, quien lo escribe. Yo creo que si lo busca en internet lo puede encontrar. Entonces aquí trata de un fantasma que vive en un castillo en Inglaterra. Llega una familia de Estados Unidos, que es la familia Otis, a vivir ahí como embajadores, creo, consulado. Y quien le está vendiendo el castillo le dice que hay un dato importante, que hay un fantasma ahí. Vaya, le dice el señor, no hay ningún problema. Y eso viene dentro del precio, le dice, del castillo, o ya es un agregado. No, vaya. Total, es que el fantasma comienza a quererlos asustar. Pero ahí hay un par de gemelos. Alguien ha leído esa historia, por cierto. No. Señor, a mí, pero no sé. Ajá. Señor, a mí me recuerda, esa historia me recuerda a Gasper, señor, a Gasper. Laster, posiblemente. Sí, posiblemente tenga algo. Entonces por ahí hay un par de gemelos. Gasper, ajá, Gasparín. Y yo no le había entendido bien, gracias. Bien español hablo. No, mentira. Entonces, estos chicos se las ingenian en un momento, porque como él está, digámoslo así, empecinado en asustarlos y que ellos se vayan, pero esa familia no tiene ningún temor de los fantasmas, ¿verdad? Entonces, y anda con cadenas y ruidos y toda la historia. Entonces ellos hacen de que como que fuera algo de todos los días. Ajá, algo así. Ponen siempre me imagino de que ellos son los fantasmas aquí. No, pero ahí es donde vemos sí me recuerdo lo de la película que se llama Los Otros, que al final resulta que los que pensaban que los otros eran los fantasmas, en realidad ellos. y ellos no sabían. Correcto. Sí, no tengo una pregunta. ¿Y los cazafantasmas, qué tipo de película sería? Ahí es más ciencia ficción. Porque compone realista todo. Ajá, porque ya estamos viendo de la parte científica, ¿verdad? Sí, para mí es más ciencia ficción. Pero la de Los Otros sí es de terror. Sí, ahí no me da miedo. Sí, tiene razón. Va, entonces, dentro de eso estamos viendo, entonces, ese temático es bien importante, la estructura lineal. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener el inicio, aunque prácticamente el inicio no se ve en un cuento de terror, sino que va de una vez a lo que es el desarrollo y llegamos a lo que es el desenlace, pero esa estructura siempre va a estar, nos lleva en un orden cronológico y obviamente que se da lo de la tensión en aumento, ¿verdad? Ahí en las diferentes historias, vaya. No sé si tenemos dudas con esto. No, señora.
Vale, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que son los autores, ahí en la página 47 de su libro. Ahí estamos hablando, por ejemplo, el más famoso, diríamos así, ¿verdad? Para nosotros es Edgar Allan Poe. ¿Qué es el Edgar Allan Poe? Porque estamos hablando que él... ¿Podría repetir la página, señor? 47, página 47, para que ya la tengan ustedes lista. Estaba leyendo su biografía y dice que lo encontraron 4 días después de su muerte. No, 4 días después de haber escapado del hospital por tener alucinaciones. Sí, correcto. Lo habían ingresado en un hospital de estos, ¿verdad? De enfermedades mentales. Igual que, bueno, pero verán, eso creo que fue otra cosa. Entonces, Edgar Allan Poe, dentro de los cuentos, definitivamente que él es más reconocido, tenemos El gato negro. Y por ahí tenemos un poema titulado El cuervo. Este poema, El cuervo, pues es bastante extenso realmente. Y va narrando una historia donde pues este animal tiene bastante incidencia porque llega ahí a la habitación de un chico, ¿verdad? Para estarle recordando ahí ciertas cosas bien impactantes, siento yo en este caso, todas estas historias. De ahí lo otro que nosotros leímos, el fragmento fue, ¿verdad? La máscara de la muerte roja, tenemos El corazón del actor, El túnel de amontillado, El retrato oval, La caída de la casa Usher y Los crímenes de la calle Morgan. Aquí lo tienen en el libro, entonces, para que usted lo vaya marcando, ¿verdad? Que es Edgar Allan Poe. Y aquí tenemos un poquito de su biografía y a la par dice que la obra de Edgar Allan Poe comprende poesía, ensayos y cuentos. En su producción poética se destacan una docena de poemas de impecable construcción literaria y temas obsesivamente relacionados con la melancolía y los presagios de muerte. Entre ellos, el más conocido, El cuervo. Sus cuentos se dividen en dos grandes vertientes: los correspondientes al comienzo de la narrativa policial y los relacionados con la temática de terror, porque Edgar Allan Poe también les da ese empuje a lo que son los relatos policiales con este cuento de los crímenes de la calle Morgan. Sí, perdón, sí, ustedes ya van a receso, vaya chicos. Si no hay dudas, entonces recordarles siempre que podemos ver las clases del MINET o escucharlas a través de la Radio Nacional. Nos veríamos el próximo lunes 22, creo, ¿verdad? Que tendríamos el refuerzo, si no me equivoco, de 7 a 9. Y ahí, pues, la dinámica sería aclarar dudas, ¿verdad? Para que usted, pues, vaya leyendo un poquito con tiempo los temas. Señor, ¿cuál es su correo? Porque estaba probando con el diseño Mini 2020, algo, creo que sí es. No, pero eso no funciona. Sí, no, al revés ese, que ahí me equivoqué, perdón. Entonces, ¿cómo sería? Lengua, Pini. No puede poner. No puede ponerlo en el chat, señor. ¿O sí? Quiero ver, quizás me va a salir mejor en el chat. Permítanme. Ahí que lo ando buscando. Vaya.